Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo. Soy Yasmín Peraza, coordinadora del equipo número 2 del segundo B General. El tema que abordaremos es globalización y migración. Destacaremos ciertos aspectos de esta temática. Esperamos poder brindarle un apoyo para su aprendizaje y su comprensión sobre el tema. Se les agradecerá de antemano por prestarle debida atención. Comenzaremos con una pequeña reflexión. Sea amable con todos aunque no lo sean contigo. Evitará que captes su negatividad y la llevarás contigo. En sentido figurado, hay que tratar de arreglar el enfoque de nuestra cámara. Para llevarse bien no necesitamos las mismas ideas, necesitamos el mismo respeto y casi siempre suele pasar de que nos atascamos en ello, pero no debemos de hacer eso. Cuando entendamos que no es un día más sino un día menos, empezaremos a valorar lo que realmente importa. Comentarles un poco sobre esta temática nos permitirá tener una sociedad más consciente, al menos para nuestro comportamiento y entendimiento. Hablaremos sobre una línea cronológica, mapas conceptuales, ventajas y desventajas de dicha temática, características más relevantes, terminología y al final les presentaremos un video y lo vamos a analizar. Comenzaremos hablando sobre una línea cronológica. Para 1970, a partir de esta década en la cual los inmigrantes empiezan a enviar remesas a sus familiares en los países de origen. Siempre en 1970 la experiencia privatizadora en América Latina nace en Chile. Para 1974 alrededor de 1.500 compañías públicas fueron transferidas al sector privado. Para 1980 el impacto macroeconómico de las remesas familiares muestra un aumento de manera constante y sostenida a un ritmo promedio anual del 11.8%. Para el 2000, las remesas familiares pasaron de 60 millones a 1.750 millones de dólares, un cambio más rotundo todavía. Para el 2001, el Ministerio de Educación en El Salvador anunció la creación del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones. Sus siglas son FANTEL. Esta es una institución pública autónoma que se crea mediante el decreto legislativo. Para el 2006 y 2007, la población de Latinoamérica aumentó en 1.4 millones entre julio de 2006 y julio de 2007. Siempre para el 2007, las remesas de Centroamérica son mucho mayor que los del Caribe, datos según el BID. Y finalizando en el 2007, América Latina y el Caribe recibió unos 66.500 millones de dólares en remesas de sus inmigrantes. Les hablaré sobre el proceso de la globalización económica mediante un mapa conceptual. Proceso de la globalización económica y características de la economía global. El proceso de la globalización se planteó diversos criterios para establecer el origen de la globalización. Algunas fueron situadas desde el desarrollo del hombre y su expansión. Como resultado se dio la evolución de los antiguos imperios. Dice que la globalización está asociada en tres momentos históricos: la conquista, la generalización de la revolución industrial, el desarrollo de los aspectos culturales. Es una tendencia que ha mostrado bondades y limitantes en todos los campos de la cultura, tecnología, comunicaciones políticas y la guerra en la economía. La globalización implica comparaciones internacionales hayan extendido sus campos de acción. Dice que también incluye países metropolitanos y los pueblos periféricos del capitalismo contemporáneo. La economía global está ingresada por cuatro ejes: el crecimiento del comercio, la mundialización de la reproducción, el boom de los flujos financieros. La primera dio función a el comercio internacional de mercancías, que pasó a 300.000 millones de dólares.
La segunda dio parte a la reproducción y el comercio mundiales controlado por la mundialización en el siglo XX. La tercera circulaba desde alrededor de $1 billón, la mayoría de las transacciones financieras. La cuarta hizo reacciones de El Mundo en los medios de comunicación, por ejemplo, la Bolsa de los Valores. Hablaré sobre las ventajas y desventajas de la temática de la globalización y migración mediante un cuadro comparativo. Ventajas: economía, empleo, productividad, educación, comercio, salud, socialización de cultura. Las desventajas: pobreza, desempleo, deforestación, analfabetismo, más impuestos, enfermedad, desintegración familiar. Hablaré sobre las características más relevantes de la migración y globalización. La globalización económica. La integración de países, regiones, mercados, economía, costumbres es sinónimo de globalización. Privatizaciones y globalización. Las privatizaciones en cada país es la condicionante para entrar a la globalización económica mundial, pero los efectos los sufren o gozan los habitantes. Modernización y globalización. Las competencias del mercado hacen que los proveedores de servicios o productos locales inviertan en su modernización para garantizar el acceso a los consumidores. La economía de la remesa, en este caso la remesa se da más en los países centroamericanos. La consolidación de una economía de migrantes y remesa. El dólar ha sido un recurso para mantener el equilibrio económico nacional. Hay quienes ven la migración forzada casi siempre por falta de desempleo. Las migraciones y globalización. La migración se ha convertido en muy pocos años el fenómeno social más novedoso y potente de las poblaciones en el mundo. Los viajes de los migrantes se han convertido en un nunca volver a sus países de origen. La laboriosidad de los y las salvadoreñas dentro y fuera de El Salvador. La población salvadoreña siempre se ha caracterizado por ser trabajadora dentro y fuera del país. Les hablaré sobre la terminología más importante del tema, mediante un glosario referente al tema. Integración. Es una acción en la que las personas se encuentran en un sistema marginal, en el nivel mínimo de bienestar, en la que la persona es integrada voluntariamente o obligatoriamente a un grupo social y entorno desconocido y nuevo para ella. Población. La población es un conjunto de habitantes que viven en una área o espacio geográfico determinado. Homogeneizar. Dar a un elemento las características de otro, haciéndolo similar o parecido. Privatizar. Transferir a una empresa del sector público a un sector privado. Desapercibido. No comprender o desconocer algo. Usuario. Que usa ordinalmente algo. O bilateral, que ampliará el mercado de bienes y servicios entre países. Jurídico. Es una persona que está sujeta a derechos y obligaciones. Inmigración. Movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente a su lugar de origen para establecerse en él. Modernizar. Hacer que una actividad o institución o persona utilice los adelantos de la época. Globalización. Es un proceso económico y tecnológico, político y social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e independencia entre los distintos países del mundo y sus mercados. Viaje. Trayecto de una parte a otra especial transportando una carga. Enraiza. Hacer firme y duradera algunas cosas, por ejemplo alguna tradición o vicio. Racial. Es una clasificación de las distintas razas que existen en el mundo, con diferentes culturas, tradiciones y manera de vivir y pensar. Minoría. Se considera así al grupo de personas que en relaciones con otros son grupos menor cuyas necesidades e intereses son distintos al de los grupos mayoritarios. Por ejemplo, la comunidad hispana en Estados Unidos es una minoría con sus costumbres, comida e idiomas. Remesas. Es el dinero que los
migrantes envían a su país o depositan en los bancos para transferirlo a su país. Las cantidades anuales de dinero son de fuerte ingreso de la economía social y cuentan las estadísticas como parte fundamental en varios países del mundo. Macroeconomía. Parte de la economía que se dedica al análisis de las magnitudes económicas colectivas o globales, de las rentas nacionales, el empleo, la inflación, el Producto Interior, etc. Lucrativo, que produce utilidad y ganancia. Especulación, operaciones comerciales practicando con el ánimo de obtener lucro. Paridad, valor comparativo de una moneda con otra. BIP, Banco Internacional de Desarrollo. Indocumentado, es la clasificación que se le da al individuo que carece de documentos oficiales o que no lo lleva consigo. Exportación, acción de exportar un producto nacional o internacional. Les presentaré el video titulado La globalización y migración. Mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino. La globalización es uno de los fenómenos que definen la actualidad en la que vivimos. A pesar de sus pros y sus contras, articula las relaciones políticas, económicas y sociales de la humanidad. Su gran variabilidad de factores que la configuran la convierte en un proceso muy estudiado y muy debatido desde innumerables campos. Uno de los campos en los que afecta esta globalización son los flujos migratorios. Estos flujos migratorios se deben a un gran número de causas. En primer lugar, y por su relevancia, habría que hablar de las consecuencias del libre comercio y cómo la liberalización de los mercados han convertido al mundo en un planeta con un reparto no equitativo de la riqueza, cada vez más desigual a nivel interregional. Yo les decía que no se fueran, no se vayan, hijos, aquí con un taco con frijoles o con nopales, con un chile asado, como sea, no la comemos. Dicen, no es vida, mamá, aquí no es vida. Pues se decide uno a verlos o a ya no volverlos a ver, porque pues como le digo, ellos van de contrabando sin ningún amparo. Desde el hora y momento que salen de aquí de su casa los cargan como unos animalitos. Dentro de esas dinámicas empresariales, que empobrecen los salarios de regiones del planeta en subdesarrollo o en vía de desarrollo, se encontraría una de las principales causas de la migración, la búsqueda de una mejora salarial y, en consecuencia, la mejoría de las condiciones de vida. Para conocer mejor esta causa, es conveniente analizar cuáles son los flujos migratorios a nivel internacional.
Esta desigualdad ha generado una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, que genera a su vez un aumento en la dependencia de las zonas menos desarrolladas del planeta con el primer mundo, sobre todo en el progreso tecnológico y en el avance de las tecnologías. Esta evolución tecnológica provoca a su vez dinámicas diferentes entre las distintas regiones planetarias. Para entender estos flujos hay que definir las naciones o países del área norte de las del sur. Más que por unos factores puramente geográficos o espaciales, vamos a definirlos por su nivel de desarrollo. Es por ello que países que se encuentran en el hemisferio sur entrarían en la categoría norte, como Australia, y algunos países del norte entrarían en la categoría sur. Es una categoría puramente subjetiva, igual que cuando hablamos de la cultura de Occidente. Podemos resumir los flujos migratorios en 4 dinámicas principalmente: eje norte-sur, eje norte-norte, eje sur-norte y eje sur-sur. Estos ejes migratorios han variado a lo largo de las últimas décadas. En este último gráfico podemos observar cuáles son los principales países de origen migratorio y cuáles los destinos según estos 4 ejes definidos anteriormente. Destacar el caso del eje sur-norte en relación con México y Estados Unidos, y cómo los países europeos apenas aparecen como receptores de inmigración, exceptuando el caso de la inmigración turca en Alemania, comparados a nivel mundial. Smile without a reason why. Dentro de las migraciones podemos definir varios tipos. En un primer lugar, las migraciones dedicadas a negocios empresariales. Con la globalización hemos visto individuos que reúnen una serie de condiciones que les hacen aptos para las necesidades que están ligadas al puesto que desempeñan. Por ejemplo, un directivo o empresario de una importante multinacional en la actualidad debe estar preparado para su adaptación a los mercados globales, ya que continuamente tienen que desempeñar su puesto tanto en su lugar de origen como en otros lugares que son importantes para la multinacional. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Sin duda, como un segundo tipo de migración en el proceso de globalización es la fuga de cerebros. Es algo común en las sociedades actuales y conlleva la emigración de personas altamente cualificadas en su disciplina que ven cómo otros países les ofrecen unas oportunidades más acordes a su formación a todos los niveles. Esto es lógico, porque la principal motivación de emigrar es la búsqueda de un empleo mejor con ingresos más altos, como hemos afirmado anteriormente. Los países de origen intentan frenar o evitar esta marcha de talento, ya que a su vez se ve como una pérdida de inversión en educación. Por el contrario, los países receptores disfrutan de la llegada de personas altamente capacitadas e incluso fomentan determinadas políticas de atracción de estas personas para incrementar la llegada de las mismas. En Erfurt, en el centro-este de Alemania, más de un centenar de jóvenes españoles pensaban labrarse un futuro mejor. Este es el caso de Diego, Sofía, Álvaro y muchos otros, que hicieron las maletas con la ilusión de formar parte.
Finalmente, existe un tipo de migración basado en el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud de las mismas para distintos fines. Se trata de un comercio dominado por organizaciones como las mafias que hacen uso de su poder coercitivo para explotar a las personas y hacer dinero a causa de dichas explotaciones. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, son más de 12 millones de personas las que sufren situaciones laborales similares a la esclavitud. Tras todo el análisis anterior, podemos apreciar una serie de consecuencias que relacionan los flujos migratorios con la globalización. En un primer lugar, la liberalización del mercado y, por tanto, la potenciación de políticas macroeconómicas ha provocado un descenso de la autonomía de los Estados debido a su sumisión hacia las dinámicas económicas de los mercados. Esto ha provocado que los Estados tengan menos maniobra legal para regular y legislar ya no solo la economía nacional, sino también los flujos migratorios, tanto de inmigración como de emigración. Mientras que el mundo se rige por una economía global donde existe libertad de movimiento de mercancías y capitales, esa libertad no es vigente cuando se trata de personas. Así, se producen inmigraciones tachadas de ilegales que provocan reacciones políticas y sociales. El resultado de estos flujos es el aumento de la desigualdad social entre los estados, es decir, lo que en primer lugar era causa para que se produzcan las migraciones, la llegada de inmigrantes a países desarrollados ha aumentado también esa desigualdad y, por tanto, los países menos desarrollados cada vez son más pobres por un aumento exponencial de las dependencias con el primer mundo. Una de las reacciones más palpables de estas dinámicas migratorias en los distintos estados es la aparición cada vez más notable de partidos o congregaciones políticas de carácter racista o xenófoba, tanto en Estados Unidos con el Tea Party como en Europa con el partido neonazi Amanecer Dorado en Grecia, el UKIP en el Reino Unido, el FPÖ austriaco o el Frente Nacional de Le Pen. Européen s'apprête à faciliter largement l'accès des étrangers sur le sol européen. Or, il est évident que la diplomatie de l'émotion est la plus dangereuse et la moins adaptée à la situation. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. À partir du moment où vous laissez penser à ces hommes et à ces femmes qu'ils peuvent risquer leur vie et que s'ils arrivent à poser le pied sur le territoire européen, alors ils seront sauvés. Alors ils pourront rester sur le territoire européen. Alors ils pourront être pris en charge. Leurs enfants pourront être gratuitement scolarisés. Alors ils pourront être gratuitement soignés. Quand je dis gratuitement, c'est entre guillemets, car ça n'est pas gratuit, bien sûr. C'est pris en charge par les communautés nationales. Qu'ils bénéficieront d'un logement social. Qu'ils bénéficieront des aides sociales que nous avons d'ailleurs, et les uns et les autres, le plus de mal à accorder à nos propres compatriotes. Alors ils tenteront l'aventure. Et ils tenteront l'aventure et vous serez personnellement responsable, moralement, des morts qui joncheront ce chemin et cette prise de risque terrible. Évidemment, le seul moyen d'arrêter ces morts qui se multiplient, c'est de lancer un signal très clair de fermeté, d'expliquer qu'il ne sert à rien de tenter cette folle aventure, car nous aurons une réaction ferme et nous ramènerons ces clandestins chez eux. Voilà, c'est la seule solution qui est viable, qui est humaine pour eux et de notre part. La cifra de muertos en la tragedia en la isla italiana de Lampedusa aumenta rápidamente. Ya son al menos 110 y aún hay unos 200 desaparecidos.
La embarcación en la que 500 000 de inmigrantes de Eritrea y Somalia intentaban llegar a las costas italianas ha sido localizada en el fondo del mar y dentro hay al menos 40 cadáveres más. Esas dependencias provocan a su vez una intensificación de los movimientos migratorios que nos dejan los episodios catastróficos que apreciamos cada día en los medios de comunicación, como es el caso de la frontera mexicana con Estados Unidos, las vallas en Melilla y Ceuta o el caso de Lampedusa. Toda esta gente con los brazos levantados pidiendo ayuda. Era horrible, explica este otro que consiguió rescatar a 47 personas. 10 de la noche, aprovechando el cambio de turno de los agentes que custodian la frontera, más de 200 inmigrantes tratan de saltar la valla. Solo 50 lo consiguen. De camino a comisaría, los agentes les acordonan junto a la casa del expresidente de Melilla. Mustafa Berchan no lo duda y abre las puertas de casa para protegerles de la policía. He procedido a abrir las puertas del garaje porque era inhumano lo que estaba viendo y que no iba a permitir en mi propiedad ni derramamiento de sangre ni agresiones. No quieren salir de su refugio. Berchan negocia con la policía para que sean trasladados sin violencia hasta el centro de estancia temporal de inmigrantes. Y al final se consigue. De forma ordenada abandonan la casa, así agradeciendo el gesto. Gracias. Y guiados en todo momento por el expresidente de Melilla. Gracias a la buena colaboración hemos tenido este final que yo creo que es satisfactorio para todo el mundo. Hasta cruzar a la carrera la puerta del centro de inmigrantes, donde les esperan con los brazos abiertos. Aquí recibirán asistencia social y jurídica hasta que se decida si se tramita la orden de expulsión. Como se puede apreciar, es un tema convulso lleno de contradicciones y diferentes puntos de vista. La globalización, que se ampara en la idea de progreso económico, de vivir cada vez mejor, deja como lastre una serie de contradicciones palpables en las dinámicas migratorias. Es por ello que quedan muchas preguntas en el aire. ¿Es la idea de progreso global algo real o meramente un concepto de las naciones del primer mundo? ¿La migración es solamente una cosa de pobres o también afecta a las clases medias si existen estas realmente? ¿Es la globalización una deriva de la naturaleza humana o ha sido, sin embargo, una decisión deliberada? ¿Es la transferencia de capitales más beneficiosa que la transferencia de personas? Todas estas preguntas y un largo etcétera formalizan el debate sobre globalización y migración. Después de haber visto el video, concluimos que la globalización se ha convertido en la misión de periodistas, sociólogos, politólogos, políticos y también un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. También es un proceso de desarrollo tecnológico que se ha posibilitado en comunicación transnacionales, ya que es un instante separada, siendo la unión de una idea global, donde estamos interrelacionados, también posibilitados intercambios de remesa, el conocimiento de nuevas referentes culturalmente. La influencia de la migración en la sociedad cobró protagonismo en la economía, la política y la cultura, siendo el conflicto armado y la migración internacional de dos fenómenos más importantes para la cultura salvadoreña hasta nuestro día. La transculturación de la salvadoreñidad. La transculturación es el proceso que se desarrolla cuando poblaciones diferentes se ponen en íntimo contacto y transmiten una y otras pautas culturales que provocan cambios de actitudes, hábitos y valores. Dentro de la globalización está la migración, luego le sigue la transculturación y luego va seguida por la terminología de información y comunicación, herramientas de propagación de otras culturas. Seguida de redefines algunos aspectos básicos de nación transculturizada, transformado, modificando actitudes y patrones de consumo de sociedad salvadoreña, alimentación, vestido, habla, música, vivienda, etc. Ha sido un placer hablarles sobre esta amplia temática. Esperamos hacer conciencia sobre las ventajas, desventajas, características y sucesos ya mencionados
que nos ayude en nuestro comportamiento y entendimiento. Bendiciones.